tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un concepto muy interesante y muy importante a la vez. Vamos a hablar de las memorias del ordenador. Vamos a hablar de los diferentes tipos de memoria que tiene un ordenador y vamos a ver cuál es su función. Como ya os digo, es un concepto muy interesante y muy preguntado en las diferentes oposiciones. Bueno, mediante el esquema que tenéis en pantalla, vamos a tratar de aclarar cuáles son estas memorias. Bueno, como podéis ver en pantalla, tenemos en primer lugar, en un primer bloque de esta clasificación jerárquica, tenemos dos grandes bloques, el bloque de la memoria principal y de la memoria secundaria. El hecho de que se llame memoria principal y memoria secundaria no quiere decir que una sea más importante que la otra, simplemente tienen propósitos o funciones diferentes. La memoria principal es aquella que interactúa directamente con el procesador. Digamos que es la memoria más orientada al trabajo diario de nuestro procesador, de nuestra CPU. Sin embargo, la memoria secundaria podríamos decir que es una memoria más orientada al usuario. Es aquella parte de la memoria que se encarga de almacenar los archivos de los archivos del usuario, nuestros documentos, nuestros vídeos, nuestras canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, pues ahora que hemos visto cuáles son estos dos grandes bloques, vamos a desglosar un poquito más cada uno de ellos. La memoria principal está compuesta básicamente por dos tipos, o por dos grandes bloques, que es la memoria RAM y la memoria ROM. Como veis son siglas muy parecidas, pero que nada tienen que ver una con la otra. Vamos a tratar de diferenciar y de explicar cada una de ellas. En primer lugar, cuando hablamos de memoria RAM, tenéis que saber que RAM es la abreviatura de Random Access Memory, y que esto significa memoria de acceso aleatorio. Luego veremos qué es esto de memoria de acceso aleatorio. Y que memoria ROM es memoria de solo lectura, Read Only Memory. Vale, vamos al primer bloque, al bloque de la memoria RAM, y vamos a tratar de definir qué es esto. Bueno, pues la memoria RAM es un lugar, un sitio, una colección de celdas para el almacenamiento de información que va a necesitar nuestra CPU en su trabajo diario. Ahí se almacenan pues, una serie de datos e información. Además, esta memoria RAM tiene una serie de características que son muy preguntables y muy importantes. Vamos a tratar de enumerar algunas de ellas. En primer lugar, se dice que la memoria RAM, como decíamos antes con las siglas, es de acceso aleatorio, es decir, que cuando el procesador necesita alguna de esa información que está en alguna de sus celdas, accede directamente a ella sin necesidad de pasar por el resto de celdas. Además, y algo muy importante, es que la memoria RAM es volátil. ¿Qué significa esto? Volátil significa que en el momento que desconectamos nuestro ordenador, que lo apagamos, la información que está en ella contenida desaparece. La memoria RAM se borra y cuando vamos a encender nuestro ordenador, vuelve a comenzar su ciclo de trabajo. Vale, estas características son importantísimas, son de acceso aleatorio y es volátil. Otra característica muy importante es que es de lectura y escritura, es decir, podemos leerla y borrarla cuantas veces necesitemos. Vale, bueno, pues estas son las características de la memoria RAM. Bien, en el siguiente bloque lo que hacemos aquí es dividir la memoria RAM en tipos de memoria. Aquí, cuando hablamos de tipos, hablamos básicamente de tipos físicos en cuanto a la arquitectura, a los componentes con que están fabricados. Hablaríamos en primer lugar de las memorias RAM estáticas y las memorias RAM dinámicas. Las memorias RAM estáticas son un tipo de memorias que por sus características, por los materiales que utilizan, necesitan menos frecuencia de refresco, necesitan menos recursos de nuestro ordenador. Y además suelen ser más rápidas que las memorias RAM dinámicas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué entonces, si tenemos unas memorias RAM estáticas con una tecnología mucho mejor que las dinámicas, por qué entonces no se utilizan solo estas memorias en nuestros ordenadores? Pues la explicación es sencilla, el coste. El coste de estas memorias RAM estáticas, es mucho más elevado que el de las memorias RAM dinámicas. Entonces, es por eso que mayoritariamente nuestros ordenadores utilizan memoria RAM dinámica.
Dentro de las memorias RAM dinámicas tenemos diferentes generaciones que tienen unas siglas bastante complejas de recordar. Pero es muy interesante, o es importante que al menos os suenen estos nombres: DDR, DDR3, DDR4, SDR. Estos serían memorias RAM dinámicas. Por contra, tenemos las memorias RAM estáticas, que sus siglas suelen ser SRAM. ¿Vale? Tenemos otro tipo de otras siglas, pero así en aspectos generales es interesante que recordéis estas siglas, SRAM y DDR. Vale, la diferencia, como os decía, es el material con el que están fabricadas. Las memorias RAM estáticas se utilizan para unas memorias llamadas memorias caché, que ya contaremos en próximos vídeos, que están alojados dentro del procesador y que su función es la misma que la memoria RAM, pero que son más rápidas, también mucho más pequeños, para proporcionar de una manera inmediata a nuestro procesador esta información. Bueno, por lo tanto, hemos visto que teníamos memoria principal, que era aquella que utilizaba nuestro ordenador para el trabajo diario, y que dentro de la memoria principal teníamos memoria RAM y memoria ROM. Dentro de la memoria RAM decíamos que teníamos dos tecnologías, estáticas y dinámicas, y aquí tenemos unos ejemplos de las diferentes generaciones o los diferentes tipos. Bueno, como veis, nos queda por ver el segundo anillo de este esquema, que es la memoria ROM. Bueno, ¿qué es esto de la memoria ROM? La memoria ROM es la memoria de solo lectura, Read Only Memory, y tiene unas características que normalmente es por lo que nos preguntan, enfrentadas con la memoria RAM. En primer lugar, diremos que es una memoria no volátil. Como acabamos de decir, una memoria no volátil significa que cuando desconectamos la corriente, la electricidad de nuestro ordenador, el contenido de la misma no se desvanece, queda ahí permanente. Bien, las memorias ROM están principalmente destinadas a almacenar programas de gestión del hardware de nuestro ordenador, lo que se denomina el firmware. Contienen un tipo de software que interactúa directamente con los diferentes componentes de nuestro ordenador. Pues, por ejemplo, un ejemplo muy claro de memoria ROM es el chip ROM BIOS. Es un tipo de memoria ROM, un chip de memoria ROM que almacena un software que se encarga de controlar todos los dispositivos de nuestro ordenador. Se encarga de controlar que tengamos conectado un teclado, que tengamos un disco duro, que ese disco duro tenga sistema operativo, que tengamos memoria RAM, que la memoria RAM esté correcta, etc. Hace una serie de comprobaciones sobre el hardware para así poder luego iniciar el sistema operativo. Vale, pues como veis, memoria RAM, memoria ROM son los dos componentes principales de la memoria principal. Vale. Bueno, pues nos quedaría por ver el otro gran bloque, que es la memoria secundaria. Este es mucho más sencillo. Cuando hablemos de memoria secundaria, nos pueden preguntar también, o pueden hacer referencia a memoria auxiliar o memorias de almacenamiento masivo. Estaremos hablando de discos duros, de memorias pendrive, de DVDs, Blu-ray, CD, etcétera, etcétera. Son dispositivos de almacenamiento masivo. Vale, por supuesto, esta memoria secundaria es no volátil, siempre es no volátil. No tendría sentido que al desconectar nuestro ordenador desapareciese la información. ¿Vale? Por lo tanto, ahí comparten la misma característica que la memoria ROM. Vale, hoy en día los medios de almacenamiento masivo que conforman la memoria secundaria son todos de acceso aleatorio, pero hasta no hace muchos años se utilizaban medios de acceso serial o de acceso secuencial. Teníamos las cintas magnéticas, que lo que implicaba que para acceder a algún dato de estas cintas habría que pasar por todos los anteriores. Por eso se llamaba de acceso secuencial. Hoy en día tenemos discos duros, tenemos discos sólidos, tenemos unidades de DVD, tenemos pendrive. Todos estos dispositivos, todos estos medios de almacenamiento son de acceso aleatorio. Vale, entonces, recapitulando: memorias de un ordenador, memoria principal, memoria secundaria. Dentro de la memoria principal, dos tipos: memoria RAM, memoria ROM. ¿Qué es la memoria RAM? La memoria RAM se encarga de almacenar la información,
los datos, las instrucciones, para que las utilice el procesador. La memoria ROM es una memoria que almacena unos programas, un software que se encarga de gestionar los diferentes elementos de hardware de nuestro ordenador. Bien, volviendo a la memoria RAM, teníamos dos tecnologías, memorias RAM estáticas y memorias RAM dinámicas. La diferencia eran los materiales con los que se construían, y decíamos que las memorias RAM estáticas son mucho más caras de producir que las memorias dinámicas. Por eso, la mayor cantidad de memoria RAM que tenemos en un ordenador está conformada por memorias RAM dinámicas. Vale, en cuanto a las características, decimos que la memoria RAM es volátil, de acceso aleatorio y de lectura y escritura. Sin embargo, decíamos que la memoria ROM es una memoria de solo lectura, ¿vale? No se puede escribir. En realidad se puede escribir, se puede grabar utilizando unos medios especiales para ello, pero no están pensadas para el borrado y escritura diaria como si es la memoria RAM. Decíamos que era memoria no volátil, decíamos que era una memoria de solo lectura y que tenemos diferentes tecnologías. Veis que aquí abajo nos habla de diferentes tecnologías. En nuestro curso explicamos qué es cada una de las memorias, que se diferencian los diferentes tipos de memoria ROM. Bueno, el siguiente bloque que acabamos de explicar es el bloque de la memoria secundaria, que decíamos que era la memoria con la que interactuaba directamente el usuario. Es, en definitiva, los medios de almacenamiento donde el usuario guarda sus archivos, sus documentos, etc. Bueno, pues así a grandes rasgos, estos son los diferentes tipos de memorias. En un vídeo posterior iremos entrando en detalle en los diferentes tipos de memoria RAM y de memoria ROM, pero así a grandes rasgos esto sería suficiente para tener una idea bastante clara de los diferentes tipos de memoria de un ordenador. Bueno, pues nada, espero haberos ayudado, que os sirva para entender y recordar un poquito mejor las memorias, que reconozco que es un tema que es un poco complicado de memorizar. Bueno, pues nada, hasta el próximo vídeo.